Dice la palabra del Señor: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio. Y porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Quiero recordarles que cuando el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio a Egipto y moraban ahí, se levantó un clamor delante de Dios, y Dios los sacó de la opresión de vivir en Egipto y usó a Moisés como ese libertador para sacarlos de ahí. Cuando iban camino a la tierra prometida en esos 40 años, ¿verdad?, de desierto, ellos necesitaban comer, necesitaban una provisión, y por supuesto que si Dios los sacó, Dios mismo iba a sustentarlos y proveerlos. Entonces lo que hizo Dios es proveer maná del cielo. Caía maná del cielo, alimento del cielo, y ellos se alimentaban de ese maná. Entonces el pueblo de Dios murmuró, se quejó. Y yo me acuerdo ahorita de cuando Jesús entró, lo voy a llevar a otro tiempo de la historia, cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la Biblia que cuando él entró, el pueblo clamaba pidiendo el reinado de David, ¿verdad? Decía que bendito el nombre de David, que queremos su reinado, queremos que reine David. ¿Por qué había ese clamor en el pueblo de judío, en el pueblo de Israel, cuando entraba Jesús montado en un pollino? Porque sabían los que clamaban ahí que Jesús era de la descendencia de David. Y en el tiempo que David reinó, que fueron muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, pues era un reinado que era agradable. O sea, David sabía reinar. En el tiempo que le tocó reinar el pueblo, había prosperidad, había paz, había justicia en ese pueblo, en esa nación. Entonces cuando entra Jesús, le decían: bendito el reino de nuestro padre David, ¿verdad? Y entonces, cuando ya dejó de reinar David, si a usted le gusta leer, lea la historia del reinado de David y qué pasó antes y qué pasó después. Cuando reinaba David, se quitó la injusticia y el caos, y vino paz y justicia. La nación creció, se estableció viviendo en una plenitud. A ver, todos digan plenitud. Pero cuando antes de que reinara David o después de que reinara David, había caos e injusticia sobre la tierra, había maldad. Por eso cuando vieron entrar a Jesús a la Jerusalén, estaban contentos, porque iba a venir ese tiempo precioso, aunque ellos estaban más centrados en lo físico que en lo espiritual. Y es que lo que Dios quiere ofrecernos ahora es plenitud. Es plenitud. Aquella que vieron los hebreos en el tiempo de David, y aún más, es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. El pueblo de Dios nunca experimentó una plenitud como la que Dios quiere que nosotros tengamos en este tiempo. Y lo que debemos desear es como Dios nos va a hacer copartícipes de ese reinado que Él quiere traer y establecer. Porque el nombre de este mensaje se llama justicia, paz y gozo. ¿Y por qué se llama así? Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. ¿Y no es cierto que las naciones de la tierra están clamando por justicia?
¿No es cierto que las naciones de la tierra están clamando por paz y por gozo? Hay un incremento en las poblaciones de los países donde hay amargura, donde hay tristeza, resentimiento, ¿verdad? ¿No es cierto que desea todas las naciones esas tres cosas? Y dice la palabra, el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. Y eso es lo que el Padre Eterno quiere darnos a nosotros. Pero la pregunta sería, ¿cómo vamos a ser copartícipes de ese reinado? ¿No le gustaría saber? A ver, dígale que, porque los veo así como que todavía no se me despiertan, dígale que está a su lado, ¿no te gustaría saber cómo ser copartícipe de ese reinado? Miren, regreso al pasaje de Números 11. A lo mejor usted va a decir, ¿por qué me nos sacó ahora de que Jesús y que David? Porque era importante para que entendiésemos. Regresamos al pasaje de Números 11. El pueblo se estaba acostumbrando a quejarse. Se estaba acostumbrando a quejarse. Y sabe, la queja no solo era hablada, sino también en la actitud. Yo le pongo ejemplos. ¿Usted no se queja cuando va en el tráfico? O a veces cuando está queriendo buscar un lugar para estacionar su coche, ¿no se queja? Amor no lo dice con palabras, lo hace con gemidos, ¿va? ¿O no? ¿Sí se queja o no se queja? ¿O no se queja cuando le llega el recibo del teléfono? Que dice, ¡ay, ya me llegó el recibo! Lo estaba esperando. Vamos a pagar toda la familia. Vénganse, familia, vamos a pagarlo. Todos formados, vénganse. Todos, para que vea la cajera que venimos todos bien contentos. No, ¿verdad? O sea, oye, cada vez cómo le suben. Pues yo no hice tantas llamadas. ¿O no se queja cuando le llega el recibo de la luz? ¿Sí? O el del agua. Y sobre todo aquí los que vivimos en Morelos, ¿va? El agua es cara, ¿verdad? Y entonces hay un continuo queja de todo lo que vemos. Y el pueblo se estaba acostumbrado a quejarse. ¿Y sabe qué? El diablo vio la oportunidad. Cuando se estaban quejando, el pueblo dice, no, estaba mejor antes, ¿no? Dice aquí en el versículo, no me quiero equivocar, en el Números 11, dice, ¿quién nos diera de comer carne? Al final del 4. Y en el 5 dice, nos acordamos del pescado que había la plancha, las brasas, estaba bien rico, ¿verdad? Y después dice ahí, había también pepinos, melones, pueros, cebollas, ajos. Se estaban quejando, no, que ahora maná y todos los días lo mismo. Y entonces el pueblo se estaba acostumbrando a quejarse. Mire, examine sus hábitos, sus conversaciones internas. Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, también nos quejamos. Y valdría la pena que usted y yo revisáramos qué hábitos tenemos y qué conversaciones internas tenemos. Y si encuentra que la queja es algo habitual en su vida, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero a lo mejor es algo habitual. Se está quejando de que ya subieron los impuestos, se está quejando de que la ciudad está muy fea, se está quejando de su familia, se está quejando de la iglesia, del pastor. Ay, cómo se tarda el pastor, ya lleva más de la hora, ¿no? Tendría uno que revisar sus hábitos, a ver si no estamos teniendo hábitos de queja. Si a lo mejor alguien puede decir, pero es que yo no me he dado cuenta de eso. Pero a lo mejor sí. Si usted ya se dio cuenta de que su hábito es quejarse, haga cambios en su manera de vivir. Mire, por ejemplo, hay gente que toma algún medicamento y no porque lo necesite realmente, sino que se ha acostumbrado, y también ese es un hábito malo. O sea, si alguien está enfermo por una temporada y comienza a tomar medicamento, está bien. Pero hay mucha gente que ya toma un medicamento
pero lo toma por hábito. Ya no lo necesita y sigue tomándoselo. Eso es pecado. Si no está haciendo un esfuerzo por entregar eso delante del Señor y cree que Dios puede sanarle, se está cayendo uno en pecado. Uno tendría que revisar qué hábitos tiene. Y el tomar medicamentos sin necesitarlo, ese es un mal hábito. Uno tiene que determinar a veces cuando uno está tomando medicamento y ya no lo necesita, o que uno puede confiar en que Dios puede sanarle, uno tiene que determinar buscar una victoria en su vida por el poder del Espíritu Santo y por la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Mire, no me vaya a malentender, no le digo que deje de tomar medicamento así nada más, porque sí. Hay temporadas que uno está enfermo y uno necesita tratarse, pero hay mucha gente que ya depende de eso, de sus medicamentos, como dicen, de sus chochos, ¿no? Porque si usted se ha tenido ese mal hábito, aunque tenga receta, usted es un adicto. Escúcheme bien, si usted está tomando medicamentos sin necesitarlo, aunque tenga la receta de su doctor, usted ya se hizo un adicto. Y eso tiene que romperse, y eso tiene que acabar. Y mire, esto también se aplica a hábitos. A veces hay hábitos, por ejemplo, de criticar. Si usted es de las personas que ya se acostumbró a señalar algún aspecto negativo de una persona o de ciertas circunstancias o cosas, esto es un mal hábito. ¿Y sabe qué? Este es un hábito destructivo, que le va a causar daño a usted y a quienes viven alrededor de su familia. La crítica es un mal hábito. Y puede ser que usted pueda decir que a lo mejor usted no se da cuenta. No, pero yo no. A lo mejor alguien le va a decir, tú tiendes mucho a criticar. No, pero yo no me había dado cuenta, ¿verdad? ¿De veras? Bueno, pero si ya te diste cuenta, entonces comienza a hacer cambios en tu vida. No puedes quedarte así. Haga algo al respecto, por favor. Dígale que está a su lado, haz algo al respecto. Y dile a la otra, el que le dije o el que lo recibe, dile tú también. Vean el versículo 4 y 6, por favor, de ahí ese pasaje que leímos. Fíjese, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros y las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios se estaba quejando? Yo por eso quise repasar esta porción de 4 al 6, para que usted viera que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿De qué tuvo un vivo deseo la gente extranjera? De quejarse. Y dice que el pueblo de Israel también lloró y dijeron, y se quejaron, ¿quién nos diera de comer? Estábamos mejor allá en Egipto. Además era gratis. Era gratis. El pescadito ahí asado era gratis, ¿no? Pero decían eso o hacían eso de quejarse porque se dejaron influenciar por los extranjeros, porque dice que el sabor de maná ya preparado era como sabor de aceite nuevo. O sea, no estaba mal la provisión, lo veían mal y se quejaban porque se habían mezclado. Ahora usted dirá, bueno, ¿y quiénes eran esos extranjeros? Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto para ir por el desierto a la tierra prometida, yo creo que muchos de los que moraban en Egipto, que no eran tal vez hebreos o israelitas, pues Egipto quedó destruido. ¿Se acuerdan que Dios destruyó a Egipto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces yo creo que dijeron, ¿qué hacemos aquí? Vámonos con estos. Y se pegaron ahí. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos.
Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. Piano Estudio de Blue Rose, de la maestra Paulette Lemans. Te ofrece clases de piano. Cualquier edad es buena para aprender música. Lo mejor para el estrés. Música viva para toda ocasión. Eventos sociales y culturales. Para mayores informes y contrataciones, marca el Nextel 113-6502. 113-6502. Piano Estudio de Blue Rose. Y ahí iban en el grupo. Y esos extranjeros, pues no estaban convencidos totalmente de lo que Dios estaba haciendo. Es como en la iglesia. No todos los que están en la iglesia son convertidos verdaderamente. Que haya un genuino convicción en el corazón de decir: yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Hay muchos extranjeros en medio de la iglesia. Y no me refiero a extranjeros de otras naciones, sino gente que en su corazón todavía no está convencida en su corazón de que Jesús vino por nosotros para salvarnos y rescatarnos. Y sabe que los extranjeros que estaban ahí en números se quejaron: ¿quién nos diera de comer como comíamos en Egipto? Tuvieron un deseo de quejarse, un vivo deseo. Y dice que los hijos de Dios, el pueblo de Dios también se quejó, también lloró. Y sabe que a la hora de recordar, la mente fantasea mucho. Tendemos a fantasear mucho. No sé si usted se acuerda de algo que vivió en el pasado. Ay, me acuerdo cuando iba a la primaria, no era padrísimo. Nos ponían tortas de jamón con nuestra cantinflora de agua de limón. Ay, qué rico. Y nos sentábamos en el patio. No, era muy padre, ¿verdad? ¿O te acuerdas aquellas comidas en casa del tío aquel? No, hombre, pero servían en cantidades. Hasta sobraba y nos la pasábamos padre porque íbamos con los primos y jugábamos y nos subíamos a los juegos y era muy padre. Y la tía que contaba chistes, esa tía, no hombre, era súper graciosa. Y la mente empieza a fantasear. Y la verdad que no era tan así, tan bueno como a veces la mente nos lo hace creer. Había chismes, ¿no? Pleitos, discusiones, no, se agarraban ahí del chongo los primos y las tías y todo terminaba en caos. O sea, no era tan bueno como... A lo mejor había sus cosas buenas, pero no era tan así como a veces uno quiere recordar. Y lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. No era tan bueno los melones, ni los pueros, ni el pescado, pero fantaseaban. Y entonces dice que le empezaban a recordar. Fíjese en el número 5, versículo 5, regresa ahí en 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros, las cebollas y los ajos, ¿verdad? Despreciaron el maná y despreciaron lo que Dios les dio. Pero dijo Dios: está bien, quieren carne, ¿no? Porque estaban, ay, y queremos carne, y pues ya puro maná, pues ya como que mándanos Kentucky Fried Chicken, una cosa así, ¿no? Y entonces Dios dijo: está bien, ¿quieren carne? Okay. Les voy a dar tanta carne, que hasta se les van a salir por las narices. Vean el versículo 20 del 11, para que vean que no les estoy inventando. Dice ahí: sino hasta un mes entero, perdón, regreso un poquito, lean 18, pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, en el 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. ¿Se dan cuenta? Tanto estaban llorando. Dijo Dios: está bien, les voy a mandar carne, codornices.
pero van a comer tanta carne que van a hartarse de la carne, porque menospreciasteis lo que yo les había dado. Y Dios quiere que tú sepas que la visitación del Espíritu Santo que está haciendo hoy, no podemos menospreciar eso. No podemos quejarnos de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Luego dicen aquí, en una versión que encontré, esto de la expresión, les van a salir hasta por las narices. En otra versión dice, les van a dar náuseas, les van a dar mareos, ganas de volver, porque me despreciaron. Y lo que pasó, como le comenté ya, es porque se habían contaminado de los extranjeros, que su carne estaba al rojo vivo, e Israel se dejó llevar en vez de reprenderlos y romper relación con ellos. Es decir, todo esto vino porque el pueblo de Dios se dejó influenciar. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con los de mala influencia. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel era un pueblo inmaduro e incauto, y se dejó influenciar por los extranjeros. Debían haber discernido que aunque estaban entre nosotros, no son de nosotros. Y lo mismo pasa en este tiempo en la iglesia. Hay algunos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Necesitamos discernimiento para poderles decir, cállate, cállate. Cuando alguien se queje, tendrías que decirle, cállate. Yo sigo a Cristo y yo aprecio lo que Él me ha dado, y dar, servir o trabajar o desvelarme o madrugar por causa del reino es un privilegio. Porque no falta lo que, oye, pues todo el día estás ahí, mira cómo andas todo desvelado. Oye, ¿te pagan algo por servir ahí en la iglesia? Porque pues oye, vas temprano y luego regresas bien tarde, por lo menos que te den una ayuda o algo. Son los que se mezclan. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y uno tiene que saber parar eso. Cállate, porque servir, dar, desvelarse o madrugar a causa del reino de Dios es un privilegio. Es un privilegio. Amén. Porque no le estamos sirviendo a un hombre, le estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor de señores y Rey de reyes. Y le puedes decir, y no te atrevas a volverme a sembrar cizaña en mi corazón. Tienes que tener la autoridad de Cristo para decirles eso. No te atrevas a sembrar cizaña. Pero el pueblo de Dios no discernió y dijo, es cierto, fíjate que no me había dado cuenta. Tienes razón. O sea, el pueblo se quejó y dice, ahora que lo dices, he estado meditando en lo que me dijiste. Sí, sí es cierto. Sí termina muy tarde. Y no es justo, ¿verdad? Y entonces empiezan a quejarse también igual que los extranjeros, que los que no están convencidos, los que no han renacido de nuevo, los que no han tenido un cambio nuevo según la Biblia, ¿verdad? Qué pesado con el pastor, nos exige tanta cosa, ¿no? Y yo creo, ellos, el pueblo, dijo, de veras, yo no me había dado cuenta de eso. Y ellos se unían a la voz de los extranjeros, era ya una misma voz quejándose de todo. Mire, muchos de los conflictos que llega a haber en medio de la familia en Cristo Jesús es porque se ha escuchado la voz de aquellos que parecen convertidos pero no son convertidos, pero no lo son. Y se necesita suficiente madurez para distinguir quiénes son esos que no son aquellos que siguen a Cristo. Ellos dijeron, ya estamos hartos de tanto maná, y los otros dijeron, sí es cierto, hasta que alguien lo dijo, estamos hartos, y empezaron a fantasear de las cosas del pasado. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Cuando alguien ha probado el vino nuevo, tiende a decir, el vino viejo es mejor. Eso lo dijo Jesús. Cuando alguien prueba el vino nuevo, tiende a decir, no, estaba mejor el de antes. Y siempre está recordando, no, yo me acuerdo que esto era mejor. No, aquella cosa era mejor, más grande, más rápida, etcétera. Y tenemos que tener discernimiento para evitar caer bajo la influencia de aquellos que no están de acuerdo con las cosas que Dios está haciendo. ¿Sabe? Hay una oposición para que usted y yo no entremos en el reino.
Ahorita quiero que deje pendiente tantito la búsqueda de la cita que le di. ¿Qué es lo que vino a anunciar Jesús a la tierra? Jesús vino a anunciar la venida del reino de Dios y su justicia. Mire, no sé si ha fijado cuando Jesús está narrando varios pasajes en la Biblia o varias parábolas en los evangelios, siempre dice, el reino de los cielos es semejante a, y entonces da la enseñanza. El reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas y te da toda la parábola. O sea, lo que vino Jesús a hacer a la tierra es establecer el reino de Dios. Por eso cuando la gente vio, ahorita vamos a leer ese pasaje, cuando la gente vio llegar a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, reconocieron que Él venía de parte de ese reino de Dios. Pero hay una oposición para que usted y yo no entremos en ese reino. Es un reino de paz, es un reino de justicia y es un reino de gozo. Y hay una oposición. Entonces, todo lo que le di antes era la introducción, ¿eh? Hay oposición en nuestra carne. Dile al que está a tu lado, hay oposición en tu carne para que entres al reino. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que son de la carne que te impiden entrar al reino, ¿sí? Hay oposición allá afuera. El mundo no quiere que tú y yo entremos al reino de Dios. Te va a poner 1000 distractores para que tú no entres al reino de Dios. Vivimos en la era del entretenimiento. No sé si no te habías dado cuenta. Pero el enemigo ha fraguado muy bien su plan de manera que tú tienes que estar entretenido. Si no, tú no te sientes feliz. ¿Quieres ver la película más con los efectos especiales más grandiosos? ¿Quieres ver el espectáculo más guau? ¿Verdad? ¿Cómo se llaman estos torneos de fútbol? Ya sacan torneos de todo, torneo Copa Libertadores, torneo no sé qué, torneo torneo el otro. Todo el año hay torneos. O sea, estamos en la era del entretenimiento. Y exactamente lo que quiere el enemigo es entretenerte para que tú no entres al reino de Dios. Él no quiere que tú entres. Y entonces allá afuera hay oposición para que tú no entres. Y si tú no tienes discernimiento, tú caes en ese sistema que el enemigo ya puso desde hace mucho tiempo. Puso la mesa. ¿Se acuerdan cuando el pasaje de Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia? Dice que de qué comida comían Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan? ¿De cuál? No. Dice que les pusieron de lo mejor, de lo que el rey comía. No de las sobras, no decía el rey, a esos muchachitos que vienen de Israel, pues tienen lo que sobra. No, los hacía sentar a la mesa y había manjares en la mesa del rey y era de lo mismo que comía el rey, ellos comían. Pero ¿sabe qué tuvieron Daniel y sus amigos? Discernimiento. Y dijo Daniel, yo no quiero de esa comida. Y los siervos del rey dijeron, ¿cómo este cuate que a ver cómo que no quieres? Pues si ya desearíamos nosotros comer de esta comida. Y dijo, nosotros queremos verduras. No nos vamos a contaminar de lo mismo que comen todos. Y pudo haber caído en participar de la misma comida. Ahora yo quiero que Daniel, no te imagines que es un señor de 30, 40 años experimentado. Daniel era un jovencito, estaba fuera de su país, no estaba mamá ni papá con él, ni sus hermanos, ni su pastor. Bueno, no sé si había pastores, no había pastores en ese entonces, pero no estaba solo. Y hoy día yo veo que los jóvenes a veces no necesitan estar viviendo en otra nación, a veces en su misma ciudad con un grupito de amigos y se empiezan a desviar ya. Y llegan a su casa en la noche y todo, y está mamá y papá, ¿cómo te portas? Bien, papá, bien. Pero faltan unas semanas que pasen con algunos amigos que los influencien mal y ya están sucumbiendo a sus convicciones. Y Daniel era firme en sus convicciones. Estaba fuera de su ciudad y dijo, no, yo no participo de eso. Y hoy día, mira, vamos a participar de esta mesa, no de alimentos solamente, sino de esta mesa de entretenimiento, está padrísima. Hay oposición para que tú no entres al reino.
Y yo quiero que se den cuenta de eso. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok. Entonces ya buscaron, ¿cuál? La de... Entonces hay oposición afuera, hay un enemigo y su chamba, ¿saben cuál es su chamba del enemigo? Matar, hurtar y destruir. Y usted es uno de sus blancos. Sí, me escuchó bien. Usted cree que a lo mejor usted dice, no, a mí no se fija en mí. Yo me escondo aquí atrás de este micrófono. Usted es uno de sus blancos. Y él no mira posición social, ni cultural, ni económica. Él agarra parejo. Y lo tiene en la mira. Y él quiere matarlo. Y él quiere destruirlo. Entonces hay oposición. Él no quiere que usted entre al reino. Comercializadora G62. Estamos ubicados en calle Galeana número 62, Cuernavaca Centro. Tenemos material eléctrico y plomería, láminas de diferentes materiales, artículos de PVC, ferretería, impermeabilizantes, herramientas, pinturas. 15 años nos respaldan. Llámanos. Teléfono 318-8558. Comercializadora G62. G62. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos número 320, Plaza Alcatraz, Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. ¿Y sabe quién es su aliado número uno del enemigo? Su carne de usted. Su carne. Ay, a ver, hagan así cara como que no sabían ni. Ay, pastor. ¿Verdad? Sí. Y ahorita vamos a ver algunas cosas de la carne. Entonces somos llamados a responder de una manera diferente. Somos llamados a responder de una manera diferente. No tienes que responder como todos responden. No tienes que involucrarte en las cosas que todo el mundo se involucra. Tienes que tener discernimiento para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en lo que te va a ayudar a avanzar en el reino y lo que te está deteniendo. Entonces hay un llamado para los hijos y para las hijas de Dios a responder de manera totalmente diferente. Recuerde que el pueblo de Israel decía en Marcos 11, a ver, ¿ya lo tienen ahí? Marcos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice? A ver, aguanten ustedes ahí. Ya estoy. 11:7. Fíjese lo que dice. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. Entonces quiero que mire ahí ese pasaje. Anhelaban, el pueblo de Dios anhelaba un reinado de justicia, de paz y de gozo. Por eso decían: bendito, ¿verdad? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Porque cuando David reinaba había justicia, había paz en la nación de Israel. Y sabían que Jesús representaba a ese reinado de David. Y por eso decían bendito, y le pusieron palmas en el camino y mantos en el camino, porque anhelaban ese reinado. Incluso la expresión Hosana, porque dice ahí, si se dan cuenta en el versículo
10 dice, Hosana en las alturas. Esa palabra de Hosana significa salva ahora, o te rogamos que salves. Había un clamor en el pueblo, había una necesidad. Pablo dijo, el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y hoy no es diferente. Lo que notamos en nuestras comunidades, hoy no es diferente. La gente está anhelando. Platicaba con un amigo en la semana y me empezaba a hacer un recuento de todas las cosas que están pasando. Violencia, muertes, narcotráfico, corrupción, todo. Y me dice, porque estoy apenas platicando con él, lo estoy discipulando, y me decía, ¿qué respuesta le da el cristianismo a esto? ¿Qué piensa el cristianismo de esto? Él quería una respuesta. Él tiene una necesidad. Él dice, a mí me gustaría a lo mejor ya no estar acá. Ya no salgo de la casa. Prefiero ver una película en la casa que salir a la calle. El mundo tiene una necesidad. Y le dije, la respuesta de Jesús es su reino. En Él hay esperanza. El reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. Y lo único que te va a dar esa seguridad, lo único que te va a dar esa paz que tú necesitas, es que tú estés en su reino, entres en su reino. Y de eso se trata, familia, de que entremos en ese reino. Y a lo mejor muchos yo los veo como diciendo, ¿y cómo le voy a hacer para entrar? Ok, el reino de Dios. Miren, la justicia es algo no muy practicada entre nosotros. Esa es una realidad, pero sí muy deseada por la gente. En cualquier lugar donde tú llegues, todos anhelan justicia. De hecho, cada uno de nosotros deseamos que los demás practiquen justicia, ¿o no? Cuando tú vas en tu coche en la calle y ves que uno va delante de ti y va ocupando 2 carriles, ¿qué dices? Oye, no, hazte a un lado, métete a la derecha o a la izquierda, pero deja un carril, porque está haciendo algo injusto, ¿no? Deseas justicia. Si alguien se estacionó en un lugar indebido, tú quieres justicia. Oye, ¿cómo se le ocurre estacionarse en la entrada de mi casa? Ay, no se vale. Quieres justicia, es muy deseada la justicia. Y te estoy hablando de cosas pequeñitas, cotidianas, pero hay otras cosas más profundas y más importantes tal vez. Pero me voy a las cosas pequeñas para que se den cuenta que aún en las trivialidades o en las cosas cotidianas queremos justicia. Pero exigimos que los demás practiquen justicia, pero nosotros no practicamos justicia. No somos tan prontos para hacerla. Nos quejamos cuando alguien está haciendo una injusticia. Oye, no es posible, mira cómo me traes esto que te pedí, fuera de tiempo y además mal y etcétera. Pero cuando nosotros estamos del otro lado, no nos gusta que nos exijan justicia, ¿verdad? Somos más tardos para hacerlo. ¿Saben qué? El reino de los cielos trae a tu vida justicia. ¿Cómo diferenciar en aquellos que son pueblo y quienes no son pueblo de Dios? ¿Cómo diferenciar? A lo mejor tú dices, bueno, ¿y cómo puedo diferenciar? Vayan rápido a Proverbios. ¿Alguien está siendo bendecido esta mañana? Si alguien se está durmiendo, dele un codazo, por favor. Dile, no te duermas. Proverbios, capítulo 19, versículo 6. Dice, muchos buscan el favor del generoso. En otra versión dice, muchos buscan el favor del rey. Muchos buscan el favor del rey. Todo mundo busca el favor del rey. La mayoría de la gente viene buscando un favor, un alivio, una sanidad en su cuerpo.
¿No es cierto? Pero ¿saben qué? Nadie busca el reino. Nadie busca su reinado del rey. Todos quieren el favor del rey. Sí, que me sane. Ay, sí, que se acabe mi problema porque, ay, no sabes cómo he sufrido. Pero no quieren su reinado en sus vidas. No quieren su gobierno. Reino significa gobierno. Ay, sí, que todo salga bien y que esto que quiero que venga y que salga y que se cierre ese negocio y que venga la bendición y que venga el coche nuevo, la casa nueva o que termine mi carrera o lo que sea. Queremos el favor del rey, pero no queremos su gobierno. Ya cuando se trata de su gobierno, ahí uno retrocede. No, pues es que así no, yo la verdad tengo mi manera de pensar y tú sabes, pues te agradezco, ¿verdad? Y hasta luego, ¿verdad? Por eso dice que Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de ¿qué? ¿Y qué? Y su justicia. Y todo lo demás, la casa nueva, el coche nuevo, la salud, la felicidad, la unidad entre la familia, todo lo demás vienen por añadidura. Pero buscamos primeramente las demás cosas y creemos que al buscar las demás cosas el reino de Dios va a venir en automático. Pero error. Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Y tú ni te preocupas y las cosas llegan. Oiga, mire, este es para usted. Ay, gracias. Oiga, me dejaron esto para usted. Ah, mira, yo ni lo quería. ¿Está bien? El reino de Dios y su justicia. Búscala primero. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Lo crees? Mucha gente anda buscando el favor, una bendición. Vamos a Lucas 19, ahí rápidamente. Lucas 19, versículos del 11 al 26. Wow, esta parábola está tremenda. Este es el platillo fuerte de la predicación. Prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ojo, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. 22. Entonces él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo la hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ahora, cuando este rey les dio minas a sus siervos, no se trata de minas así de arena o de oro. Minas era un dracma, era un tipo de moneda, o sea, era valor, era dinero. Les entregó y dijo, regreso, y cuando regresó, le pidió cuentas a cada uno de ellos, y uno le reportaron muy buenas ganancias. Y miren, ¿qué les dijo? Vas a estar sobre 10 ciudades.
sobre 5 ciudades, pero el otro tuvo miedo y la guardó, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vemos aquí a través de esta parábola que quería que meditáramos, nosotros vemos que en todo este pasaje dice que él era un rey, ¿cómo era? Severo. ¿Sabe qué? Que él es un rey que exige, porque dice que le dio a los suyos y les exigió. Cuando tú estás en este reino de Dios, el rey te exige. El rey te exige, te demanda tiempo, te demanda talentos, te demanda respuesta. Y tú dices, ay, qué difícil es servirle a Dios. Es que tienes que estar alineado y darle cuentas. ¿Sabe qué? Sí es un rey que es exigente, pero ¿sabe qué? También sabe recompensar, y recompensa bien. Dile al que está a tu lado, este rey sabe recompensar y recompensa bien. Ahora, yo quiero que mire ahí en el 14, en el versículo 14. Al amor, este pasaje que está ahí en el 14, usted puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo? Porque dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Como que ese pasaje ahí pareciera fuera de lugar, porque más adelante ya nunca más menciona nada. Y lo que yo te quiero decir que no está fuera de lugar, porque después, al final en el 27, si fijas ahí tu vista, cuando dice 26, pues os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y en el 27 dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. O sea, pareciera que lo que le dijeron a aquellos hombres, y se siguió, ¿no? Pero tuvo un tiempo para ellos. Primero trabajó con los suyos, les exigió y los recompensó bien, porque estuvieron bajo su reinado, supieron reconocer su reinado. Pero aquellos que no quisieron ser reinados por él, dice que los mandó llamar y los decapitó frente a él. Y así es este tiempo que el reino de Dios está siendo establecido. Si nosotros entramos al reino de Dios y que nos exige y que no te mezcles y que no hagas aquello, y a lo mejor no pudiera en un momento decir, qué exigente es este rey, te demanda mucho, pero ¿sabes por qué lo hace? Porque te ama, pero te va a recompensar bien. Muchachos solteros, guarden sus vidas en santidad. Si ustedes saben guardar el tiempo a que el Señor les mande a su ayuda idónea o a su varón, Dios los va a recompensar, porque estás en un reinado en donde le obedeces a Él, donde te guardas para Él. Y de repente tus amigos dicen, los que se mezclan, sí, pues si puedes vivir la vida loca, como dice aquel Ricky Martin, ¿no? Vive la vida loca, hay que gozarla. Y puedes hacer eso, te sales del reinado de Jesús. Pero cada uno de los que no quieren su reinado van a tener su recompensa también. Todos aquellos malhechores y hombres perversos que están haciendo lo malo, tantos narcotraficantes que uno de repente ve las noticias, bueno, y esto no les hicieron nada, roban y hacen y deshacen y pues siguen viviendo sus vidas. ¿Cómo está eso? Y uno que se esfuerza y trabaja todos los días y hace tal o cual cosa, pareciera que uno es el que la tiene que cargar con eso. Espérate tantito. Esta parábola Jesús por eso les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso entregarles minas a sus siervos. ¿Qué te está enseñando el Señor? Así es el reino de Dios. Y aquellos que piensan que no van a tener un pago por no haber querido el gobierno de Dios, van a también tener consecuencias. Primero está trabajando ahorita con su iglesia el Señor. El juicio viene por su casa. Sabe que en estos últimos tiempos, estamos viendo los últimos tiempos, y yo lo que he mirado, que dentro del cuerpo de Cristo, Dios está trayendo un trato muy duro con los mismos de su pueblo. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque el juicio empieza por su casa. Pero cuando venga el trato con los que no quieren su gobierno, cuidado.
porque eso va a ser más fuerte. O sea, Dios no está jugando. Amén. Seguimos. Miren, Jesús con sus siervos es estricto, pero recompensador. Pero con sus enemigos es despiadado. Es despiadado. ¿Y quiénes son sus enemigos? Aquellos que dijeron: no queremos que gobierne sobre nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros los seres humanos, por hábito, ¿se recuerdan que al principio les hablé de hábitos? ¿Sí se acuerdan? Nosotros los seres humanos tenemos el hábito de que somos gente ingobernable. A ver, todos digan: ingobernable. Tenemos ese mal hábito. No nos gusta que nadie nos gobierne. Somos tal vez inconscientemente, pero cuando nosotros no queremos ser gobernados, nos constituimos enemigos de Dios. Recuerde la parábola: enemigo de Dios. No querían su gobierno. No queremos que este gobierne nuestras vidas. ¿Qué se constituyeron? Enemigos. Porque al final dice que el rey dijo: y a esos que son mis enemigos, tráiganlos acá y decapítenlos. Cuando tú no quieres el gobierno de Dios, te vuelves el enemigo del Señor. Entonces más nos vale que ese rey gobierne nuestras vidas. Sus siervos, los que se acercan al Señor, se santificaban, y sí era estricto, pero con los que no aceptan su gobierno parece que no pasa nada, como en la parábola pasa todo y parece que ya se olvidó, pero ya que termina con los suyos, empieza a traer trato con los que eran sus enemigos. Usted debe saber que si Dios es estricto, no es porque sea duro o malo con usted, sino porque quiere recompensar a su gente con cosas maravillosas, porque Él es un buen padre. A ver, todos digan: un buen padre. Y sabe que un buen padre es estricto. Un buen padre es estricto. Y aprovecho para decirles que un padre solapador, todo es menos un buen padre. Un papá que consiente a sus hijos será muchas cosas, pero no un buen padre. Un buen padre es estricto, forma a sus hijos, les enseña el camino recto, les pone disciplinas y no les da por su lado, porque Él es un buen padre, porque cuida a sus hijos. Dios es un buen padre porque nos cuida. Por eso en la parábola, cuando ya terminó con los suyos, entonces aquellos que no aceptaron su reino y pudieron pensar que ese rey ya se les había olvidado, pero no fue así. Así será que al final de los tiempos, y así es el que trabajando con los suyos y los que están perseverando van a ser recompensados, pero los desobedientes van a recibir su castigo. Por eso, papás, ¿cuántos papás hay acá? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su manita los papás. Representen a Cristo con su gobierno aquí en la tierra. Sean estrictos con sus hijos. Y los muchachos digan: ay, ese pastor se está pasando, ¿verdad? No le dé malas ideas. No le estoy dando malas ideas. Porque mire, cuando Dios trate con sus hijos, si usted es un papá estricto, cuando Dios trate con ellos, no les va a parecer extraño. ¿Sí me estoy explicando? Si hay papás consentidores y solapadores: ay, mi hijito, pobrecito, mi chiquito, no lo voy a hacer sufrir. Usted lo consiente tanto que cuando venga el trato de Dios, porque Dios es un Dios estricto, les va a caer de extraño, ¿me entienden? En cambio, si usted es un papá que es estricto con su hijo, cuando venga trato de Dios, no le va a extrañar. Va a decir: ya sé cómo es mi Padre Celestial. ¿Y sabe qué pasa cuando los hijos son consentidos en exceso y no son enseñados en este camino? Lo que llega a pasar es que llegan a volverse rebeldes, porque cuando llega el trato de Dios se rebelan contra Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se rebela contra Dios?
se constituye enemigo de Dios. Por eso yo les digo a los papás que llegan a venir a consejería, les digo, tienes que estorbar a tu hijo a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Pero es que mi hijo, tú no sabes cómo son, te contesta. Métale cuchillo al cuello y póngalo en cinta. Aquí se va a hacer lo que honra a Dios. Uno tiene que ser estricto como papá. Ahora, no me vaya a malentender, no le estoy diciendo que nada más así porque sí, los oprima porque se le ocurrió y ya. Tiene que haber una razón por la que está lo que está haciendo. Sino que gobierne a su hijo en el nombre de Cristo. Gobiérnalo en el nombre de Cristo. Porque si usted no lo gobierna en el nombre de Cristo y lo deja que haga lo que él quiera, lo que va a pasar es que cuando venga trato de Dios, Dios lo va a tratar, va a ser duro el Señor con él, se va a rebelar, se constituye enemigo de Dios y va a venir trato de Dios. Y luego los papás están llorando porque algo les pasó a los hijos. Y el trato de Dios es un trato duro. Dios no viene así nada más para que Entonces por eso los papás están para estorbar en el camino de los hijos. No hay nada como un papá o una mamá que gobiernen a sus hijos en el nombre de Cristo. No hay nada mejor. No que lo dominen, pero mi casa, usted puede declarar como papá, en mi casa se va a hacer lo que honre a Dios. Pero papá, es que mis amigos, cállese la boca. Aquí se va a hacer lo que honra a Dios. Lo que honra a Dios. Sí, muchachos, los jóvenes, los que son hijos solteros, que en casa, lo que honra a Dios. No lo que mis emociones, ay, es que yo quiero eso, es que yo, nada, usted hace lo que a Dios le honra. Pues por eso vemos tantos problemas en las familias. O sea, si supieran los casos que me llegan a mí y de los que no me entero. ¿Por qué? Porque los papás no supieron gobernar a sus hijos en el nombre de Cristo. Ay, pastores, que le decía a uno y se enojaba. Y que haga su berrinche. Pero tiene uno que gobernar con el nombre de Cristo. Le guste a quien le guste, aquí se honra al Señor y eso va de cosas pequeñas hasta cosas grandes. Fíjese, hasta las pequeñas cositas en la casa con los hijos, cosas chiquitas que parecen insignificantes, aún en eso se tiene que honrar el nombre del Señor si queremos su gobierno. Amén. El reino de Dios consiste en ¿qué? ¿En qué les dije? ¿Ya se les olvidó? Paz y el gozo. Amén. Gloria al Señor.